Comencemos entonces. ¿Dudas que tengan antes de continuar con activo intangible? ¿No? Excelente. Entonces nosotros decíamos, mira, los activos intangibles no solamente es que la mayor parte de su valor no provenga de algo físico, sino que además tienen que ser identificables. Y para que sea identificable, uno tendría que ver que sea separable de otros activos y que además, de alguna forma legal, tú puedas obtener los beneficios económicos derivados de. Y por eso nosotros decíamos, si uno tuviera fórmulas, si uno tiene el derecho a ocupar un espectro radial o de telefonía, o algún personaje patentado, o alguna cuota de importación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que hay algunos activos que quedan como bien en el límite, el conocimiento científico, pero que esté patentado. O sea, los otros podrían ser activos intangibles, pero no se van a incluir en la contabilidad, en los estados financieros de la empresa. Entonces, obras de teatro, software y expresiones artísticas de ese orden. Derechos de pasar por un terreno, que son las servidumbres. Y normalmente uno dice, oye, el know-how, el saber cómo hacer negocios puede hacer una diferencia significativa. Entonces, uno dice, oye, mira, es que yo llevo muchos años en la industria y eso debiese valer algo, ¿sí? Pero, ¿tú puedes separar eso de otros activos? Uno puede, el que uno conozca el negocio, ¿es un activo por sí solo? ¿Qué creen ustedes? No, porque va a generar beneficio económico, necesita otro activo. Eso es, o sea, necesito vender los inventarios, necesito cobrar a tiempo, necesito tener buenas relaciones con los proveedores, necesito maquinaria o tiendas para vender, etc. Entonces, eso va a ser una diferencia significativa que en el fondo va a terminar produciendo que lo que uno generalmente contabilice no va a ser el know-how. ¿Se entiende? Entonces, uno podría decir que el know-how es un activo intangible, no en el sentido contable del activo por sí solo. ¿Sí? Entonces, miren, en web cursos, voy a compartir yo el Chrome. En web cursos, en la parte de activos intangibles, tenemos una serie de estados financieros. Acuérdense siempre como entender la idea, llevarlo a la práctica. O sea, nosotros para PPE mostramos el zoológico de Johannesburgo, mostramos Conchitoro, dejamos ahí AgroSuper y el que yo les posteaba ayer en la noche, el de la revaluación de la propiedad, planta y equipo de CGE. Y acá en la parte de propiedades de inversión que terminábamos en la clase anterior, por ejemplo, una discusión que también habíamos tenido en propiedades, planta y equipo, si los cementerios podían ser o no ser propiedades de inversión. Si yo la arriendo, seguro que sí. Si yo lo voy a vender el espacio, entonces un inventario. Y ahí tienen los estados financieros de un parque cementerio, particularmente el de la Florida, que es controlado por un fondo de inversión. Entonces, ahí tienen como ejemplos prácticos de distintas industrias que ustedes verían. No es para que se sepan los números de memoria, sino cómo se ve esto en el estado de resultados, qué tan rentable esto, se financia con deuda o no, como las preguntas clásicas que hemos dicho que uno quizás debiese repasar para entender un poco estados financieros de distintas industrias que son las que les va a tocar trabajar en el futuro. Entonces fíjense. Por ejemplo, aquí vamos a ver distintas partidas. Voy a abrir primero los que dicen los del Museo Británico para entender los bienes de patrimonio cultural si es que se llegan a contabilizar. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto. Voy a abrir los cuatro para que entender cuáles son las distintas características que uno puede obtener de los activos intangibles. Y voy a marcar lo que estamos descargando, por si acaso. Estamos descargando estos cuatro de acá. Y después voy a abrir los de la U. Entonces, fíjense. Primero, activos de patrimonio cultural, porque es probable que en propiedades, planta y equipos quizás no sea tan evidente, no es lo único, no es lo que uno pensaría
de la primera vez, y además como que queda la duda, porque al principio del curso decíamos, oye, son difíciles de contabilizar los activos de patrimonio cultural. Entonces, fíjense, le voy a dar un poquito más de zoom, y aquí dice, mira, activos tangibles, 459 millones de libras esterlinas. Activos de patrimonio cultural, 53 millones de libras esterlinas. Si uno dice, lo que menos tiene son bienes de patrimonio cultural, bueno, eso es lo que tiene en el balance. Acuérdense que lo que hemos dicho mayoritariamente es que los activos intangibles son complejos de mostrar. Entonces, a diferencia de los tangibles, que es probable es que si es que no todos, la mayor parte de ellos esté dentro de los estados financieros, dentro del balance, con los activos intangibles pasa lo contrario. La mayor parte de ellos está fuera de balance, lamentablemente. ¿Sí? Y ahí después tiene los activos de corto plazo. Entonces ahí tiene activos que tiene para la venta, probablemente algo de merchandising, las cuentas por cobrar, los activos financieros y el efectivo y lo equivalente. Entonces fíjense, ¿qué dice? El museo cuenta con objetos en sus colecciones que son bienes de patrimonio cultural. De acuerdo con la FRS 30, realmente no es IFRS, esto es lo mismo que cuando veíamos el zoológico de Johannesburgo y los animales, no, en realidad no es IFRS, pero aplica exactamente como si fuese. Dice, un activo de patrimonio cultural es un activo tangible con historia o que sea histórico, artístico, científico, tecnológico, geofísico o con características medioambientales que está o es mantenido principalmente para su contribución al conocimiento y la cultura. Entonces, fíjense que es distinto al beneficio económico que podría parecer obvio. Uno lo podría relacionar y decir, oye, cobrar entradas. Sí, pero podrían haber algunas cosas que ni siquiera están en exhibición, que solamente están siendo guardadas para el mantenimiento con el tiempo. ¿Se entiende? Y entonces, fíjense acá, el museo incluye las donaciones y las compras de los bienes de patrimonio cultural desde el 1 de abril del 2001 y lo tiene al costo o a la valorización que haya obtenido en el momento de adquisición. Fíjense que si te donaron algo, tú no tienes un costo. Por eso que al principio yo podría llamar a un tasador específico de estos activos, no sé, un curador, y te va a dar el valor inicial. Las valorizaciones son realizadas durante el año de adquisición por curadores expertos de forma interna, basado en su conocimiento externo y cuando es apropiado, con referencia a ventas de objetos similares. El costo o la valorización no está sujeto de revaluación, porque el costo de revaluación no se compensa con los beneficios para los usuarios de los estados financieros. ¿Se entiende? Por eso que es sumamente complejo revaluar los activos intangibles. No es imposible, pero te dice, oye, vamos a gastar tanta plata y nos va a producir poca información de valor, poco ingreso, etc. Por eso piensen en una institución sin fines de lucro. ¿Se entiende? Y entonces, antes del 1 de abril del 2001 no capitalizaba los costos, así que lo que tuviera antes no estaba reconocido. ¿Se entiende? Y ahí te explica el costo histórico, la valorización, los servicios donados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí te dice, mira, los activos de patrimonio cultural. ¿Cómo son las colecciones? Oye, ¿de dónde provienen las colecciones que tiene? Moneda, medallas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pintura, dibujos, etcétera. Ahí tiene de todo lo que ustedes se podrían ocurrir, ¿sí? ¿Cómo lo adquiere? ¿Cómo está la conservación? Es decir, los costos que invierte después. Si hace investigación y desarrollo, que también es algo complejo para los intangibles. Y fíjense esto, la política es que se usan como algunos procesos para mantener estos bienes de patrimonio cultural. Entonces ahí lo que uno va a decir, oye, lo que tengo en esto es probablemente en el muy, muy, muy largo plazo, entonces es difícil que tenga vida útil, ¿sí? Entonces ahí la base de datos, un resultado de 30 años, 2 millones de objetos, etcétera, etcétera. Profe, Ajá.
Me generó una duda. Los bienes de patrimonio cultural, cuando se hace, o sea, cuando los construyen, uno los debería evaluar primero al costo histórico, ¿cierto? Porque no tiene ningún valor intangible, ¿verdad? Al principio, así como al inicio. Es que es difícil que tú digas que algo hecho recientemente es un bien de patrimonio cultural. Por ejemplo, si tú hicieras una pintura, no podríamos decir de inmediato que es un bien de patrimonio cultural. Pues quizás en 200 años digo era un maestro, pero no lo sabemos ahora. ¿Se entiende? Sí, Entonces, perfecto. como que es difícil darle eso. Creo que con el tiempo como que cambian de categoría. Por eso que quizás la discusión más en la esencia es, oye, pero se está cayendo a pedazos el Coliseo Romano. Sí, pues eso solo lo hace valer más, a diferencia de si tu casa se estuviera cayendo a pedazos, que la hace valer menos, porque su espíritu es otro, porque es justamente aquí mantener la cultura y el conocimiento a través del tiempo. Entonces como que su vida útil es indefinida por lo menos, y por eso no se deprecia. ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe. esa es como la esencia. Entonces, en el principio no debiera haber eso. Y fíjense que una parte importante, fíjense, los activos que habían sido adquiridos antes del 2001 no se incluyen en el balance, porque la información del valor no estaba disponible o no podía ser obtenido a un costo que fuera razonable comparado con los beneficios para los usuarios de los estados financieros. Entonces, fíjense el problema que tiene, y no es un museo chico, es de 600 millones de libras esterlinas, pero uno dice, oye, nuestros usuarios de estados financieros no es que vayan a perder plata, no es que sean multimillonarios, que las acciones vayan a subir en la bolsa, que requieren otro tipo de información financiera. Aquí ojalá es como para cumplir un poco con lo que te diga la ley. Entonces te estamos tratando de entregar la información de la mayor calidad posible, pero esto tiene un límite, que nos desbandemos en el presupuesto y no tengamos cómo hacerlo. ¿Entiendes? Entonces fíjense que esto, igual que los animales de zoológico, los donados en general valen menos que los comprados contablemente, posiblemente de forma física, sean los más. ¿Se entiende? Pero te es súper difícil, por no decir imposible, contabilizarlos de esa forma. ¿Se entiende? Y entonces ahí te dice, oye, y si hay deterioro, entonces si hay deterioro, ocupa el modelo del costo, por si acaso. ¿Se entiende? Y ahí te va diciendo cuánto era cada año y te muestra las colecciones. Mira, 2011, 2009, 2008, 2007, como que recorre todo hacia atrás de cada uno de los activos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo de bienes de patrimonio cultural. Miren, Supermercado Unimark ahora. Supermercado Unimark, esto no ha cambiado con el tiempo, por eso que yo cojo algunos años como que me parecen que son más significativos, que están más dentro de. Supermercado Unimark, un supermercado que tiene una participación de mercado que partió siendo muy baja y que después fue subiendo con el tiempo, que de hecho yo lo estoy escribiendo en el caso. Entonces, la participación de mercado está en torno al 20-22% del mercado, y eso produce que para adquirir eso el supermercado no creció espontáneamente. No es que tú fuiste construyendo más supermercados. Unimark, antes de ser del grupo Sayé, tenía una participación de mercado del 3, del 4%, y empezó a fusionarse con muchos supermercados. Entonces el resultado ahora SMU es todos los Unimark más todos los otros, más Supermercados del Sur, más Bigger, más Corlaet, más Deca, más Telemercados, más OK Market, que ahora está viendo si se lo vende a Oxxo, etcétera. Entonces, como que fui juntando muchas cosas. Fíjense que como yo me fusioné muchas veces, si ustedes tienen una empresa que vale 100 y yo le ofrezco 100, ¿me la venden? No, No. ¿Qué necesito hacer yo para que ustedes me la vendan? ofrecer más. Ofrecer más plata. Y ese exceso que yo ofrezco por encima de lo que vale la compañía es el goodwill, mal llamado plusvalía, ¿sí? Que es un activo intangible. Entonces dice, pero ¿por qué pagaría 130? Bueno, porque yo creo que al juntarlo, en vez de tener el 4% y tener el 20% del mercado, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué se imaginan ustedes que se puede hacer mejor cuando la empresa es más grande?
abaratar costos, ¿Qué costos? ya sea inventario, como logística o como en general. Eso, logística. Entonces yo tengo un centro de distribución mucho más grande, hay economías de escala. A ver, no tengo que enviar los camiones a media, o si solamente voy a descargar medio, después puedo pasar por otro local, etcétera. Tengo más datos de inteligencia de negocio, entonces quizá un gerente se puede multiplicar. Entonces hay bastantes cosas que yo creo que lo voy a hacer mejor, y como ahora soy más grande, tengo un volumen de negociación mucho mejor con los proveedores. Quizás me dan mejores condiciones comerciales, me bajan los precios, etcétera. Entonces fíjense que Unimark genera otro tipo de activo intangible. Pues fíjense que los otros eran por adquisición o por donación. Este es por una fusión, por una combinación de negocios. O yo fui y te compré, o nos juntamos. En el caso de Unimark, digamos que fue fusión más bien con el grupo Rendich, que eran los dueños de Deca, sobre todo, que tenía harto hacia el norte, La Serena, etcétera, y con Supermercados del Sur, ¿sí? Que el nombre lo dice dónde queda. Entonces, con ellos se fusionaron. En lo otro fui, le compré y no seguí como con los mismos accionistas. Entonces, fíjense todas las marcas que tiene de supermercado. Entonces, en algunos tuve que pagar mucho más en exceso. Por ejemplo, aquí, Comercial Split S.A. Y ahí tiene una nota 1 hacia el final. Entonces ya, desde el 2007 el grupo ha sido afectado, ya, va a hacer esto, etcétera, 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 como le hizo algunas cosas a la plusvalía. Pero fíjense que acá tengo, con Unimark fui el que pagué más, 49.000 millones. Después tengo Supermercados Brick, 30.000 millones. Nuevo Arauco, 11.000 millones. 5.000, fíjense que fui pagando harto, o sea, quizás tenía un solo supermercado, no sé, Lindero, pero pagué 800 millones extra. Entonces, fíjense que Vega Mercado, 22.000 millones. ¿Se entiende? Supermercados del Sur, que fue con el que pagué más, 348.000 millones extra. ¿Se entiende? Entonces fíjense que yo en total pagué algo así como 1.000 millones de dólares en ese momento. ¿Por qué? Por la esperanza de un mejor porvenir en el futuro. Todas las economías de escala y cualquier otro beneficio que se imaginen de ser algo más grande. ¿Se entiende? Entonces fíjense que ¿cuánto dura ese activo? ¿Cuánto creen que dura estos beneficios? Estas economías de escala. Indefinido, ¿no? Indefinido. No es infinito. Quizás dura 10 años, quizás dura 50, quizás no dura nada. Pues entonces, ¿qué no le pasa a este activo? ¿Se deprecia? Eso, no se amortiza, que es el mismo concepto que la depreciación, ¿sí? De hecho, en España lo ocupan indistintamente. Entonces, no se amortiza. Pero fíjense que ustedes no lo pueden ver. Entonces, ¿cómo sabría si está deteriorado? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo puedo saber si está deteriorado o no, si en realidad no lo puedo ver? ¿No? ¿Qué cosa? De nuevo. ¿Ya no genera los mismos beneficios? Ya, pero ¿cómo sé cuáles beneficios me genera? Puede Porque ser en fíjense, relación yo compré caro. En el fondo uno dice, oye, pero compró caro, no sé si un activo no, pero compré caro porque creo que el activo vale mucho más a futuro. Pero ¿cómo sé si me va a generar los mismos flujos? en relación al valor en uso, ¿no? Puede ser, para ver el deterioro. Por eso, es que uno dice una máquina es fácil el valor en uso, pues, oye, produce tantas unidades, más o menos me va a durar tanto, o un auto anda tantos años, etcétera. Pero cuando uno va al intangible, fíjense que todo es mucho más borroso. Porque hoy día tú pagaste 350.000 millones de dólares extra por Supermercados del Sur. Posiblemente, si alguien es del sur, le gustaba la marca Supermercados del Sur, entonces cuando tú fuiste a Punta Arenas, por ejemplo, o a Chiloé y le pusiste el cartel del Unimark, las ventas cayeron brutalmente. Algo que valorizaste en la marca, pero esta plusvalía está por encima de la marca, es una serie de otras cosas que no vimos claramente, pero que por sí solos no funcionan. ¿Se entiende? Tú vas a tener economía de escala si vienen los clientes, si tengo buen inventario, si tengo local, si tengo logística, funciona en conjunto con otros activos.
¿Se entiende? Entonces tú estás obligado para estos activos intangibles de vía útil indefinida a hacer la prueba de deterioro. Sí o sí, porque como tú no puedes ver si hay daño, debo todos los años estar demostrando que todavía vale 350. Que fue algo que después cuando el Unimark empezó a transformar todo en Unimark, tuvo que hacer deterioro de mucha plusvalía. Porque no valía eso, pues, y tenían pérdida, supermercados que cerró, en un momento llegó a tener 630 más o menos locales, después lo van a ver en el caso Unimark, pero después tuvo que empezar a cerrar, algunos no eran estratégicos, algunos estaban en lugares súper caros, pues. Por ejemplo, en Santiago, Apoquindo con un Unimark, donde podría, ahora después construyeron 2 torres de edificios de 20 pisos, es súper caro tenerlo ahí, y nadie vive ahí, todos trabajan ahí, entonces nadie va a pasar al supermercado ahí, van a pasar cuando esté de vuelta para la casa, antes de la pandemia al menos. Entonces uno dice, oh, no tiene tanto sentido, entonces se empezaron a cerrar salas. Entonces fíjense que cuando nosotros veíamos propiedades, plantas de equipo, decíamos, oye, es fácil, pues mira, se quemó el proyector, no, el auto está rayado, no, lo chocaron, eso podría ser una señal de deterioro, es obvio. Para los activos intangibles no es tan evidente ver una señal de deterioro. En algunos sí, pues miren, ustedes tienen el pase de un jugador de fútbol y se lesiona. Listo, pues ahí hay una señal de deterioro. Quizás todavía voy a recuperar el valor, así que no quiero decir que haya deterioro, pero hay una señal de deterioro. Lo mismo que decíamos en la clase anterior. Oye, tú tenías película y la suspendo, y la suspendo, y la suspendo porque la pandemia se estira. Podría ir a streaming, sí, pero la experiencia es súper mixta. No es tan evidente que la gente se haya suscrito. Solo por eso lo que pagaron realmente ahí no es tan directo, etcétera, no sé. Podría tener súper altos problemas. Entonces, eso, una señal de deterioro solamente te dice, oye, hagamos la prueba, a ver si hay deterioro. Quizás no hay, pero una señal. ¿Se entiende? Para los activos intangibles de vida útil indefinida, como la plusvalía o como las marcas, deberían hacer la prueba de deterioro persistentemente. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que Unimark, que en ese momento tenía más o menos 2 billones de pesos en activo, casi un tercio de su activo era aire. La plusvalía es puro aire, que funciona bien mientras esté respirando, pero si deja de respirar vale cero. En ese el sentido empresarial a lo que vamos. Entonces, ¿qué factores constituyen la plusvalía? Por las sinergias que se generan al integrar cada unidad de negocio, por lo que ustedes decían. ¿Se entiende? Y ahí te dice, oye, la marca Unimark, Mayorista, Telemercado, Alvi, Dipac, etcétera, ahí está. ¿Se entiende? Entonces aquí, oye, mira, yo tengo 3 cosas distintas, por líneas de negocio, hay algunas sí, otras no, que pueden valer más o menos. ¿Se entiende? Y aquí va, oye, cuando compramos Alvi, ¿cuánto pagué? Tac, tac, tac. Ah, ya. ¿A quién se lo compré? A Walmart Chile. Ah, ya, listo. Entonces fue generando, oye, tenía este formato, don máximo, tenía mayorista, etcétera. ¿Cuánto valía? Valía patrimonio negativo, o sea, la iba súper mal. Ah, revaluó los activos. Reconocí un activo intangible que no se podía reconocer anteriormente, la cartera de clientes, porque fíjense, si tú vas a comprar el supermercado te pide el RUT y lo guarda. Eso es potencialmente un activo intangible. Pero ¿cuánto le costó al supermercado guardarte como un cliente? Nada. No sé si nada, pues tuvo que tomar el RUT y meterle una base, pero es difícil de valorizar. ¿Se entiende? Después alguien dice, oye, es que ahora yo tengo una publicidad que es súper detallada, etcétera, está bien. Eso debe valer algo, pero por desarrollo interno te es imposible valorizar esa cartera de clientes, pero no por combinación de negocio. Por eso fíjense que la forma en la que obtengo el activo intangible hace toda la diferencia. Fíjense que ahí dicen, oye, vale 67 mil millones de pesos la cartera de cliente, y no es que a mí se me ocurrió, en esto sí llamo una empresa profesional que valoriza la empresa y separa todos los activos. Entonces lo mismo la marca. Si la marca era desarrollada internamente, ¿cuánto vale? Nada. Nada, pero en la combinación de negocio aparece. ¿Se entiende? Entonces eso hace la diferencia en los activos que puede reconocer la empresa cuando tiene
la combinación de negocio, o si es por desarrollo interno, o si es por adquisición. ¿Se entiende? Entonces, ahí fíjense, reconocí 25.000, 67.000, listo. Entonces, contablemente tenía un patrimonio negativo, le sumé tantas cosas, activo y pasivo, imagínense la ecuación contable, y vale 67. Y entonces, ay, ¿cuánto pagaste? 55. Ah, ya, pues lo compré barato. Eso lo podría mostrar como ganancia de inmediato. Pero si yo hubiese pagado de más, podría reconocer el activo que es el activo adicional, que es la plusvalía en el fondo. Fíjense acá, Construmart, ferretería, valía 44, pagaron 51, genera 7.000 millones de plusvalía. Supermercados del Sur, valor justo de lo que absorbió, 75.000, les pagué 272. Entonces fíjense que había recibido más pasivos que activos, por lo tanto tenía un patrimonio negativo, pero le pagué 272, entonces pagué muchísimo de más. ¿Se entiende? Fíjense que en el fondo estoy comprando unos supermercados que están quebrados, al menos en el sentido contable, no en el sentido real o financiero, pero al menos en el sentido contable sus activos valían negativos. Y así Sumi sigue una serie de activos que fue comprando, para que se imaginen eso, ¿se entiende? Y ahí te dice el fair value, cuánto es lo que pagó, y lo que pagó exceso acá creo que es Mayorsa en Perú. ¿Profe? Mayorsa, sí. Y ahí pagó 7 millones de nuevos soles peruanos. ¿Se entiende? Aquí no juega un poco la subjetividad a la hora de invertir, porque uno tiene que igual como que suponer que tienen un buen beneficio los supermercados. Por ejemplo, no sé, en el caso de Albi que usted dijo que estaba como quebrado, o se veía quebrado para un inversionista, no es atractivo. Depende. ¿Tú crees que lo va a hacer mejor que el que estaba antes o peor? ¿En qué sentido? Si tú me compras el negocio y tú lo operas, en vez de que yo lo opere, ¿tú lo haces mejor o peor? En el caso de Neymar probablemente lo pueda hacer mejor. Puede ser que por Listo. ahí vieron la inversión, pues. Ah, Eso ya. es lo que piensan todos. Hay un sesgo psicológico. En Finanzas 2 ha llegado a un punto uno habla de behavioral finance. Entonces, y esto fue conducido por psicólogos que dijeron, oye, la gente en términos financieros piensa extrañamente, por decirlo de una forma elegante. La forma no tan elegante es que hace puras estupideces cuando toma decisiones financieras. Y entonces dijeron, mira, hagamos una cosa súper simple. ¿Cuántos creen que van a salir mejor que el promedio del curso en la prueba? Y la respuesta es 80%. Pero eso es imposible. Para que algunos salgan mejor, otros tienen que salir peor, la mitad y la mitad. ¿Se entiende? Pero hay como un sesgo de sobreconfianza, overconfidence. Entonces tú dices, no, mira, es que el que lo operaba antes no es lo mismo que yo lo opero más grande. Más grande hay una serie de economías de escala. Bueno, no es cierto. En aerolíneas, por ejemplo, las aerolíneas pequeñas son harto más rentables que las aerolíneas grandes. De plano, LAN, antes de la fusión con TAM, iba para arriba en la bolsa, con TAM va hacia abajo en la bolsa. Pues entonces no ha visto ni una en los últimos 10 años ya casi de la fusión. Entonces uno dice, podría haber una diferencia significativa en que es subjetivo, claro. Yo creo que, bueno, yo creo. Si tú estás, por eso que uno en la contabilidad no es del yo creo, pero si tú pagaste plata porque tú creías, pagaste, pues no hay nada que hacer. ¿Se entiende? Entonces, claro, si tú estás dispuesto a pagar mucho más, es cierto, pues. Por eso precio pagado. Eso es lo importante. Tú pagaste 272, pero quizás tú crees que vale 400.000. Entonces, para ti también es negocio. Y puede ser porque algunos activos que tiene la empresa actualmente no le funcionan a la empresa, pero sí le funcionan a otros. Por ejemplo, cuando Cencosud compró Johnson, ahora ya Paris Express nomás que lo están cerrando todos, pero cuando compró Johnson, Johnson tenía un activo por impuestos súper importante porque había perdido plata por mucho tiempo, pero Johnson jamás lo iba a utilizar porque proyectaba que tenía puras pérdidas. En cambio, Cencosud sí, porque tenía así una utilidad, entonces dijo, yo lo compro a Johnson y ocupo el activo por impuestos de inmediato. Entonces ese activo vale para Cencosud, no vale para Johnson. Entonces aquí te podría pasar lo mismo, oye, tengo unas bodegas que no ocupo porque no vendo más, pues no necesito el espacio. Sí, pues, pero me faltan bodegas, juntémonos. Entonces podría ser que algunos de los activos en la fusión sí valgan para alguien. O tú dices, oye,
para mí la lista de clientes no vale nada porque yo no hago remotes. Por ejemplo, si alguien es de San Bernardo, supermercado al costo. Oye, hago una oferta así como de la carne que vence en 2 días. Y va y se lo compra a otros supermercados, pero se lo compra así a un precio muy rebajado porque los otros supermercados no lo van a poder vender. Pero ese es el formato de al costo y le ha ido por varios años bastante bien. Entonces tú dices, oye, yo si hago esta oferta flash, entonces para mí vale la lista de clientes, para otro no vale la lista de clientes. ¿Se entiende? Entonces, ¿es subjetivo? Sí. No queremos decir que no sea un fair value, porque no sea objetivo, porque te pagaron. Pero si tú crees que para ti vale 400 y pagaste 272, para ti suena buen negocio, pues, y para mí la empresa valía 150, entonces tú me ofreciste 272 y suena un buen negocio también. Y podría darse que es buen negocio para los dos lados, porque tú la mejoraste, la moronaste con otra estrategia comercial, vendiste el doble, o sea, el Unimar tuvo años súper negros, 2015, 2014, estuvo muy cerca de la quiebra, pero hoy en día le va muy bien, después de abrirse a la bolsa y todo, que, o sea, se recuperó las pérdidas, el año pasado tuvo las mejores utilidades que ha tenido en la vida, igual que todo el segmento de supermercados, entonces hay una diferencia significativa. ¿Sí? No sé si tienen más dudas hasta ahí. ¿No? Entonces, ahí te dice, oye, mira, estos son todos los activos intangibles que tengo. Unos son software, otros son los arriendos que tenía o el derecho a ocupar el local, las marcas que reconocí por separado, la marca de Construmar, las listas de clientes, cartera de clientes, ¿entiendes? Porque algunos tienen puntos, en especial puede ser mucho más valioso que los supermercados mayoristas, sobre todo Albi, bueno, mayorista 10 en realidad ya solo tiene el nombre, ya el formato no es tan mayorista, pero almacenero que tiene una venta repetida, que tú sabes muy bien lo que va a comprar y va a comprar frecuentemente y paga al contado, eso podría valer harta plata. ¿Entiendes? Entonces ahí después se amortizan y eso es lo que te queda como activo intangible, distinto a la plusvalía, pues el adicional es la plusvalía. ¿Se entiende? Y entonces en general uno piensa que las marcas son un activo intangible que no tiene una vida útil definida si tú compraste la marca completa. Si tú dijiste que tengo el derecho a utilizar la marca por tanto tiempo, que justamente eran los contratos que aparecían acá, entonces ahí sí se puede amortizar de acuerdo al tiempo. ¿Entiendes? Y entonces fíjense que era algo que me preguntaba alguien ayer por correo, me decía, pero ¿por qué no puedo amortizarlo basado en los ingresos? Ya, porque si tú dices, oye, yo compré esta lista de clientes por 1.000 millones y voy a vender con esto 100.000 millones, voy a depreciar por cada uno el 0,01 pesos de la lista de clientes, perdón. Bueno, si tú vendes más de 100.000 millones no vas a poder seguir amortizando. Entonces, quizás no es directamente con los ingresos, sino que tú dices, oye, los beneficios van a ser otros, no los ingresos, 40% el primer año, 20% después, 15% después, 10% después, y entonces como que no va a ser lineal, sino que va a ser de acuerdo a una tabla, como todos los métodos que se vieron, saldos doblemente decrecientes, suma acelerada de dígitos, creciente, suma acelerada de dígitos decreciente quizás, etc. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense, ahora vamos a abrir el otro caso. Que tú tengas un laboratorio Recalcin, por ejemplo. Entonces, el laboratorio Recalcin, ¿cómo debiese generar la mayor parte de su activo intangible? ¿En patente? Ya, pero ¿cómo hago las patentes? ¿Las compro o no? No, Desarrollo interno. Desarrollo interno, ¿se entiende? Fíjense que el primero era por compra o por donación, el segundo es por combinación de negocio, el tercero es por desarrollo interno. Y aquí es más evidente porque va a surgir una patente. Entonces los laboratorios te dicen, oye, ¿qué voy a hacer con los activos? ¿Cuánto voy a incluir? Oye, el costo de adquisición registrado, después la marca, los otros activos intangibles, los que son generados internamente. ¿Qué hago? Oye, lo que desembolsa en investigación y desarrollo. Si son investigación, todo a gasto al tiro.
si es generado internamente cuando entré en la fase de desarrollo. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? 6 cosas: que sea técnicamente viable, que tú en realidad lo quieras terminar, que tiene una capacidad de sacarle plata al activo, que tú financieramente puedas terminar ese proyecto, que tú cuentes con el personal, expertos, de abogados, de ingenieros, de químicos farmacéuticos, etcétera, que pueda llevar esto a convertirse en una patente. Y que en realidad tú puedes demostrar que todo lo que vas a invertir está solamente asociado a este proyecto. 6 cosas. Entonces fíjense que tiene hartas trabas para poder empezar a capitalizar esto. Entonces por eso es más complejo, ¿se entiende? Y ahí te va a decir cuánto es el valor inicial, todo lo que haya consumido en la etapa de desarrollo, y después van a ser cargados a resultados cuando el activo se vaya amortizando de acuerdo a la patente que se pueda. ¿Se entiende? Entonces, si uno en realidad no puede generar un activo, que es lo que le pasa a las pymes, todo va a gasto. Y listo. ¿Entienden? Entonces ahí es súper claro lo que hace un laboratorio como este. Y fíjense que en otros casos puede ser mucho más complejo. Entonces fíjense, los equipos de fútbol. Ojo, azul azul, o cruzado, o blanco y negro, en realidad no es el equipo de fútbol, es el concesionario del equipo de fútbol. ¿Por qué nacen azul azul, cruzado y blanco y negro? ¿Alguien sabe? ¿Nadie tiene idea de por qué nacen esas empresas y se vuelven sociedad anónima? Algo así como el 2006. Los equipos de fútbol quebraron, de los 3 más grandes, digamos. Entonces, para que no quebraran, dijeron, oye, formemos una sociedad anónima, vendamos acciones, que financieramente es un negocio desastroso, pero que los hinchas pongan plata y hacemos un aumento de capital y con eso hacemos que sobreviva. Entonces, Azul Azul es el concesionario de la U. Cruzado es el concesionario de la Católica, Blanco y Negro es el concesionario de Colo Colo, y entonces lo que tiene es el derecho a todo lo que se le ocurra. Entonces fíjense, ¿qué tiene? Tiene aquí activos intangibles distintos de plusvalía. Entonces, dentro de la sociedad registrado los derechos de concesión, los pases de los jugadores de fútbol, los software y las garantías que ha dejado por arriendo de los lugares de entrenamiento, etc. Los derechos de concesión que se firmaron en el contrato de este mes, el 2007, para el uso, goce y explotación, de todos los derechos, bienes y activos de la Corfuch, que estaba en quiebra, incluye los derechos de afiliación, el club participa en competencias futbolísticas, marca, imagen, patentes, modelos, dominios, logotipos, derechos de propiedad intelectual, etc. O sea, fíjense que es puro activo intangible. ¿Se entiende? Y quizá, muy a mi pesar, es más evidente que la U debería ser solo activo intangible. ¿Por qué? Porque no tienen estadio. Ya, eso hace la diferencia. Pero si uno va a blanco y negro y va a cruzados, tampoco tienen estadio. El que tiene el estadio, el equipo de fútbol, no el concesionario. ¿Se entiende? Entonces fíjense que en ese sentido son mucho más comparables, que uno vea la acción del equipo de fútbol, que insisto, no es el equipo de fútbol. Tiene el derecho a todo, pero no el equipo de fútbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Oye, mira, estos derechos son por el tiempo necesario para, como está quebrado, pagarle la plata que le debían al fisco de Chile. Mínimo 30 años. Si pasados los 30 años, o sea, el 2037, la concesionaria ya pagó, la concesión podría prorrogarse automáticamente por 15 años más, o sea, con perfil de 45. ¿Sí? Y entonces fíjense que en total tiene un valor bruto, 12.000 millones, esto era lo que tenían en 2011, 12.000 millones. La concesión valía más o menos unos 8.000. Este es el neto, perdón, 15.000 es el bruto. La concesión valía unos 8.000, los pases de los jugadores de fútbol los 4.000 restantes, y lo más chiquitito, software y cositas, 27 millones de pesos. ¿Se entiende? Entonces, aquí, ¿qué pases de jugadores de fútbol debiese registrar como activo intangible?
Solo los que compraron. Así es. Porque los por desarrollo interno es prácticamente imposible demostrar que entraste en la fase de desarrollo. Fíjense las 6 trabas que dijimos que ponía un laboratorio, que lo que más hace es I+D, investigación y desarrollo. Entonces, fíjense además que dice, oye, gasto por amortización, deterioro de los activos, etcétera. O sea, difícil ocupar el modelo de revaluación. ¿Sí? Entonces, se amortizan linealmente en el periodo que dura cada uno de los contratos. Periódicamente se analiza la existencia del deterioro. Ya, eso es para cumplir nomás. En realidad hay estudios que muestran harto. En Europa hay hartos equipos de fútbol listados en bolsa, no solo el concesionario, y las empresas casi nunca hacen el deterioro. O sea, que lleguen a cargar la pérdida por deterioro es una cosa muy, muy anormal en los equipos de fútbol. ¿Se entiende? Y entonces te dice, mira, estos son los pases de los jugadores. Entonces, no sé, Matías Rodríguez, un pase caro. Marino, un pase caro. Gustavo Canales, un pase caro. Lorenzetti, un pase caro. ¿Sí? Entonces, Cereceda, un pase caro. Esos son los que tengo contabilizados. Y fíjense que acá te dice, oye, ¿cuánto tengo del pase? Quizás no tengo el 100% del pase. De hecho, los equipos de fútbol normalmente dicen, oye, tengo el derecho federativo para que juegue por el equipo o tengo los derechos económicos. Y el derecho económico normalmente es hacer merchandising, camisetas con el equipo del jugador, y el derecho de formación se separa. Entonces, como que hay 3 derechos del pase. Y el derecho de formación, por ejemplo, siempre el mejor ejemplo es que cada vez que vendan el pase de Alexis Sánchez, ¿quién va a recibir un porcentaje? Colo-Colo. No. Antes que Cobreloa. Cobreloa. Inclusive un porcentaje anterior a Cobreloa. ¿Y eso por los derechos de Entonces, formación? derechos de formación. Y ese es, bueno, no es perpetuo, digamos que indefinido, porque no sabemos cuándo se va a retirar Alexis, ¿se entiende? Por eso que ese es casi como el valor residual. Si hubiese algún valor residual para los activos intangibles, eso. Por eso que después cuando los jugadores se van a retirar, vuelven al equipo de origen. Entonces, no sé, Zamorano retirándose en Colo-Colo, el Chupete, no sé, Pizarro en la U, etcétera. Y normalmente pasa eso con la mayor parte de los jugadores, como que vuelven al equipo que los vio nacer en el fondo. No me retiro el Entonces, chupete, profe. pero vuelven. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que esos son los que puedo contabilizar. Pero si alguien es de la U dirá, oye, bueno, estos estados financieros son de años, pero que justamente fue cuando la U le iba muy, muy bien. En el fondo, tú dices, oye, hay algunos jugadores que me suenan mejores que esto y que no están contabilizados. Ya, pues, entonces te dice, mira, algunos los arriendo, como hago un leasing, que es algo que vamos a discutir después de la prueba. Entonces, ya, mira, aquí es lo que tengo, los derechos económicos, los federativos, etcétera. Y fíjense que acá, jugadores que se han formado en la U, ¿se entiende? Entonces, que son cadetes, etcétera, y que fueron en el fondo por desarrollo interno, pero que te es imposible probar que entren a la fase de desarrollo. Y entonces, por ejemplo, aquí uno caro, Ángelo Enrique. ¿Se entiende? Bosellur, Lichowski. Entonces uno podría decir, oye, pero quizás esto valen más que los de arriba. Es cierto, pues, pero no en el sentido contable. ¿Se entiende? Pinilla. Y así sucesivamente. Entonces, uno podría decir, oye, de nuevo, esto marca el punto. En la contabilidad, los activos intangibles están sumamente subvaluados, subestimados. Sí. Una pregunta, Uh-huh. que por ejemplo, no sé, en este caso de los jugadores de fútbol, por ejemplo Messi, que toda su vida ha jugado en el Barcelona y fue cadete, y como para reconocer el desarrollo es que suba al primer equipo, que empiece a hacer goles. ¿Cómo sería en ese caso? Cero. Yo No, creo que lo pero dijimos en la... ¿Cómo como, sería? como para saber que entró en la fase de desarrollo. Es imposible. Pues, lo mejor es esto. Tú dices, ya, yo fui a formar a unos jugadores. Quizás en el Barcelona puede darse como el caso anormal, pero pensemos en la U. ¿Cómo sé que Ángelo Enríquez le va a generar beneficio y cumple con la definición del activo? No, no sé, po. No, O sea, pero al ¿cuándo sé? principio, cuando suba al primer equipo. No estoy seguro.
Porque no es directo, como que sube al primer equipo y eso puede ¿Cuando lo hacer que venda? cuando lo venda, pues, y ahí ya no es tu activo. Ah, ya, ya. ¿Se entiende? Como que, pero el que lo compra sí, por eso que el que lo compra lo puede reconocer por más. Por eso yo creo que la clase pasada lo decíamos. Oye, Neymar está mucho más valorado que Messi, pero Messi es mucho en los estados financieros, pero Messi es mucho mejor seguro que Neymar. Al menos tiene más premios. ¿Se entiende? Entonces, eso hace la diferencia que en el sentido contable puede estar bastante distorsionada la contabilización del activo intangible. ¿Sí? Y entonces ahí te aparecen todos los datos, etcétera, que se tienen por todos los activos intangibles. ¿Sí? Dudas hasta ahí. ¿No? Entonces, miren, algo que es súper importante entender como la parte de análisis. ¿Cómo creen que le fue a los equipos de fútbol el año pasado? Financieramente hablando. A Católica le fue bien, a Colo Colo le fue mal y a la U le fue medianamente mal. Ya, veamos eso. O sea, eso es Yo creo que futbolísticamente a todos mal, hablando. profe. Mal, yo creo, profe. Eso es Hay poca futbolísticamente venta de hablando. Miren. Pero también se refleja lo futbolístico en las acciones, ¿o no? Debiera, pero no. De hecho, la bolsa de comercio, la bolsa electrónica, no la bolsa de comercio de Santiago, tuvo un índice que se llamaba GOL y justamente veía el desempeño de las acciones de azul azul, de blanco y negro y de cruzado y dijeron este índice inútil, no sirve para nada. Porque cuando gana un partido el equipo, baja el precio de la acción. Una cosa bien anormal. Pero además, porque fíjense, imagínense que ya el equipo va y gana una competencia internacional, digamos la Copa Libertadores, ¿debería subir la acción? Sí. ¿Por qué? O sea, sería como más por, no sé si por prestigio, sería como más, sería algo más intangible. No encuentro una Profesor, razón para que eso, Por porque posicionamiento. no Yo sé creo si en que el fútbol cuando pasa que un equipo gana y un hincha va a decir voy a comprar acciones. por eso, pues, pero podría ser una De hecho, cosa me súper imagino que no emocional. pasa. Pero yo digo, ya, es que quizás no era hincha antes y ahora sí, pero uno dice, oye, mira, Profe, ¿va a tener mejores contratos de sponsoreo? puede ser porque también como consecuencia de que haya ganado van a comprar más camisetas o más gente lo va a ver en la tele. O sea, si fuese así, bien, pues, pero si más gente lo ve en la tele, gana el canal del fútbol, no gana el equipo. Por mucho tiempo un porcentaje de lo que ganara el canal del fútbol iba a recaer, pero ya no es así. Y aparte se redistribuyó porque si no la U, Colo Colo y la Católica se lo llevan todo, entonces se trató de equiparar con los equipos más pequeños de regiones sobre todo. Entonces uno dice, oye, pero si yo voy y gano la Libertadores hay un premio en efectivo, así que hay más plata. ¿Quién se lleva el premio en efectivo? El equipo. ¿Qué es el equipo? Los jugadores. Los jugadores. No queda como utilidades. En cambio, tú dices, oye, el año pasado la rompimos vendiendo en la pandemia, ¿qué utilidad para los accionistas? Aquí no, ¿qué utilidad para los accionistas? Entonces, transversalmente, no solo las acciones de equipos de fútbol chilenas, en el mundo son un asco. Financieramente es un negocio malísimo. Todas pierden plata, transversalmente. El Barcelona es el que pierde más plata a manos llenas, al Real Madrid le va bastante mejor. Por una razón, porque una inversión emocional, pues tú invertiste para salvar el equipo de la quiebra. Y en el fondo como que es súper mal hincha vender las acciones, a menos que, claro, no sé, pues Carlos Herer vende el 65% de las acciones porque ya está chato de sufrir. Ya, es como otra decisión, pero si tú tienes un par de acciones, no las vendo nunca y nunca esperé ganar plata tampoco, era para que no quebrara nomás, ¿se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces, mire, blanco y negro, para que vean si hay alguna correlación entre casi descender y tener efecto en los estados financieros. Año 2020, vendió 12.000 millones, que es bastante menos que lo que vendió el 2019 y la mitad de lo que vendía el 2018, lo cual es lógico si no llevo gente al estadio. Conseguir esos ingresos, pagarle a los jugadores, etcétera, ya chao, me dejó margen bruto negativo. Eso para cualquier otra empresa sería ilegal, pues estoy vendiendo por debajo del costo. ¿Sí? Pero una empresa de servicios quizás es más complejo. Utilidad operacional, 5.000 millones menos.
después de impuestos de todo, 4.000 millones perdí, pero que el 2019 también había perdido. Entonces, miren, si sumamos los 3 años y que 2018 fue un muy buen año financieramente para Colo-Colo, es un asco el negocio, pierdo plata igual. ¿Se entiende? Voy entonces a Cruzado, que tuvo, suponemos, de los 3 el mejor año. Entonces, fíjense, ingreso. 2018 tuve 11.000 millones y después tuve 15 y vendí un poquitín menos que 2019. Margen bruto sí cayó mucho más. Entonces tuve mucho más costos para generar esos mismos ingresos. Probablemente todo lo que tiene que ver con limpieza, sanitización, etcétera, aislamiento, eso tuvo un costo significativo para la empresa. Si voy a la utilidad, perdió plata. 533 millones. Comparado con los 2.500 que había ganado anteriormente. Y fuera de los resultados deportivos, diría que Cruzado es uno de los que financieramente le va más decentito. No diría que se forran, pero diría que es decentito. La U entonces. Fíjense en esto. La U, ingresos 2017, 15.000 millones, ingresos 2018, 15.000 millones y ahora 14.500. No es que haya una diferencia brutal en cada año, pero fíjense que 17... Ay, faltaría 2020, es bueno. Este de acá es 2020. Pierde más o menos, gana algo, pero si voy a última línea, pierde. O sea, lleva 3 años muy negros la U. En cambio, si uno ve aquí, en el final, uno ve que gana acá 3.431. Operacionalmente, además, por primera vez en los últimos 4 años gana. Es raro que no salga el 2020 completo. Quizá a esto le falta un trimestre. Pero fíjense en algo. ¿Por qué la U gana cuando no lleva gente al estadio, pero pierde cuando lleva gente al estadio? Porque el estadio no es de ellos. Lo arriendan. No. Lo arriendan, o sea, eso es caro. Pero fíjense que en general construirlo ya no es un buen negocio, financieramente un mal negocio. Aquí tu negocio es jugar sin público. Fíjense que tu mejor resultado financiero es jugar sin público. Y todos lo ven más desde la casa, etcétera, y entonces todos se suscriben más al canal del fútbol, y entonces ahora puedo cobrar más derechos de televisión. Fíjense que los ingresos no son puro bordero, pura entrada, sino que son derechos de televisión, sponsor, etcétera. Entonces el sponsor paga mucho más porque lo vean en la tele que lo vean en el estadio, si en el fondo uno no ve la publicidad de las camisetas en el estadio, ve la que puede estar en el borde, pero que también sea en televisión, pero sí veo la de camiseta en televisión. Entonces es probable que de las 4 o 5 fuentes distintas que tiene, merchandising, venta de jugadores, etcétera, una parte muy significativa se vea aumentada al jugar sin público y que la gente lo vea más desde la casa. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, quizás acá debió haber hecho deterioro de muchos activos intangibles y acá ya va a ir más cercano. ¿Se entiende? Ya después cuando le quito los intereses de la U, que está bastante endeudado, obviamente porque acumulaba pérdidas bien cuantiosas, fíjense, perdía 6.700 millones de pesos, entonces ya ahí queda más cercano. ¿Se entiende? Entonces ahí uno dice, ya, además le cobraron impuestos, listo, pierde 700 millones, pero perder esos 700 millones es bien cercano al mejor año de los últimos 3 o 4. Y entiendo que aquí le faltaría el último trimestre. No sé por qué aquí Yahoo Finanzas no lo publica, pero voy a tratar de subirle los estados financieros después, porque en todos los trimestres ganó plata, que es algo que no le había pasado el 2019, que en todos los trimestres había perdido plata. ¿Se entiende? Entonces son cosas que uno podría relacionar con industrias que son intensivas en la utilización de activos intangibles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién es el dueño de Facebook? WhatsApp. ¿Quién valdrá más en los estados financieros? WhatsApp, WhatsApp. ¿Por qué? porque Facebook compró WhatsApp. Ya. ¿Y por qué Facebook no vale nada en su estado financiero? Porque es interno. Eso, por desarrollo Desarrollo interno las marcas jamás valen. Por una combinación de negocio que justamente la adquisición registra eso. Y uno dice, oye, WhatsApp, ¿qué activos tiene? Nada.
y muchos se cuestionan, oye, ¿cuál es el modelo de negocio? No sé, pues algo habrá. Pero como no tiene nada, todo lo que pagué es por el futuro, por el porvenir, ya, eso vale 18.024 millones de dólares. Vale más que todo Falabella en la bolsa. ¿Se entiende? Entonces, la mitad de los activos prácticamente eran intangibles. Entonces, oye, las empresas de tecnología deberían tener una parte importante o significativa de su activo intangible. Y es cierto, pero eso es solamente para WhatsApp, no para Facebook, porque todo lo que sea desarrollado internamente como base de cliente, una parte importante de los intentos de aplicaciones o de modificaciones de sus aplicaciones actuales, de la marca, etcétera, por desarrollo interno valen cero. ¿Entienden? Entonces ahí hay una diferencia significativa. Entonces piensen que Facebook tenía 370.000 millones de capitalización bursátil en ese momento. Yo creo que ahora va como en 900.000 millones de dólares. Y dentro del balance tiene muy, muy poco en activo. Entonces uno dice, oye, ¿qué es lo que vale? Bueno, el goodwill, esta idea del mejor porvenir en el futuro, de que van a desarrollar otros negocios, entonces Instagram, Facebook, etcétera, todas las cosas que sean de Facebook, WhatsApp, etcétera, podría generar sinergia y ahí está, venta de datos. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, la diferencia es que cuando uno tiene un activo que se genera internamente no se pueden registrar. Nosotros lo poníamos al principio de las presentaciones. Oye, que sea identificable no es separable. Si en realidad uno capacita a alguien, las capacitaciones tampoco van a ser un activo intangible porque dependen de la persona y no hay control para la empresa. ¿Sí? Si además nosotros decimos, oye, la empresa tenía que tener, que sea desarrollable en el fondo o surgir a raíz de hechos pasados, no es claro. Mira, es que en el futuro podría ser. Bueno, no es claro que surja a raíz de hechos pasados. Las 4 características clásicas del activo, pero dijimos una quinta es que sea identificable. ¿Entiendes? Entonces, y uno dice, oye, que tenga capacidad de generar beneficio económico. Mira, podría ser que hagamos algo con esta lista de clientes o podría no ser. No es claro. ¿Se entiende? Entonces, no sé si esto va a ocurrir a futuro y en ese momento vamos a desarrollar otro negocio que ya no es Uber Eats, es Uber Marte. No, mientras tanto no sabemos todavía. ¿Entiendes? Entonces ahí uno podría estar viendo ciertas cosas que podrían hacer la diferencia. Por ejemplo, cuando Pfizer, uno de los productos más exitosos que ha tenido en la vida, que le hicieron una película y todo, Viagra, lo patentó por 15 años en Estados Unidos. En Europa lo dejaron patentar por más tiempo. Díjese, mira, oye, tengo una licencia, etcétera, ya, tengo un tiempo definido, lo voy a amortizar. Cuando se acabe la licencia, ¿cuánto vale ese activo? Después de que se acaben los 15 años, ¿cuánto vale la licencia? Cero, ¿no? Cero, porque todos te pueden copiar, po. Entonces ya hoy hay un genérico. Entonces ya el Viagra es igual de bueno que los otros nomás. ¿Se entiende? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa en la que si tú estás incorporando ese tipo de activos, si tú estás incorporando ese tipo de activos va a ser claro que tú lo patentaste, que tú tienes claro cómo va a generar los beneficios económicos, etcétera, porque eso es a lo que tú te dedicas. En otros casos podría no ser tan evidente. ¿Se entiende? Entonces, por eso tu página web es un activo intangible si tú eres AliExpress, Alibaba. Si tú eres eBay, si tú eres Amazon, pero si tú eres la página de la universidad, chao, eso es un gasto. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno ve, oye, los beneficios económicos, pues yo voy a vender productos bajo este nombre, etcétera, y tú puedes haber investigado y nunca haber llegado a nada, pues entonces eso hace la diferencia. Y además el punto 5 se refiere a que tú lo puedas valorizar, oye, yo, mira, hice 10 proyectos y cuánto dedicaste a cada uno, no tengo ninguna forma de contabilizarlo. Todos trabajan alguna hora en cada proyecto, nos lleva una medición, ¿no? Y sacamos cosas de bodega y no sé cuánto fueron al proyecto A, B, C, D o E. ¿Entiendes? Como aquí hay mucho de creatividad, sobre todo piensen en términos artísticos. Entonces, los artistas son locos. No sé cuánto, no sé, no sé cuántos recursos medir para lograr una canción, para hacer una pintura, etcétera, chao. No se puede contabilizar. ¿Entiendes?
Entonces, la idea sobre todo de ESG hoy en día, de la responsabilidad social empresarial, pero llevado más allá a la sostenibilidad, que sean responsables con el medio ambiente, con environment, socialmente y con la gobernanza de la empresa sobre todo, podría ser, oye, tú dices, nosotros vamos a hacer una corrida, nosotros en realidad vamos a colaborar, vamos a plantar árboles, vamos a donar a la Teletón. No sabríamos decir si eso es un activo intangible. Fíjense que no es tan claro que uno pudiese llegar a obtener eso. ¿Sí? Solamente voy a reconocer como intangible aquellos activos que jamás haya reconocido como un gasto antes. Entonces, y esto a mí me ha tocado discutir harto con un cliente de la consultora. Dice, no, pues que mira, ahora sí, no, pues tú dijiste que todos los materiales que ocupaban en los ensayos para llegar a un prototipo que ellos tienen eran gastos y siempre van a ser gastos. No puede ser que tú digas, no, ahora que dimos lugar al activo, agarremos todo hacia atrás, y creo que era una de las preguntas que me hacían además el jueves pasado antes del control de lectura. Agarremos todo hacia atrás y reconozcamos que eso no eran gastos, que era un activo. Eso es un fraude, y eso lo hizo WorldCom. WorldCom es una de las empresas con Enron que dieron lugar a la IFRS, que decían, no, pues mira, fuimos, exploramos en países emergentes, entonces fuimos a India, fuimos a Brasil, etcétera, y mira, pues estuvimos perdiendo el tiempo, pero de repente le dimos el palo al gato y entonces reconocí como activo todo lo otro, y obviamente tengo muchos menos gastos y eso inflaba la utilidad, pero fraudulentamente. Si alguna vez ya lo mostraste como gasto, siempre va a seguir siendo gasto. ¿Sí? Entonces, 4 formas de adquirir el activo intangible: comprarlo separadamente, por combinación de negocios, por generación interna o si tuviese una concesión con el Estado o con alguna otra forma de la ley. ¿Sí? Todos los costos necesarios para dejar el activo en las condiciones deseadas por la gerencia, lo mismo que hicimos para PPI, lo mismo que hicimos para propiedad de inversión, si el activo fue adquirido de forma separada. Si fue adquirido en una combinación de negocios, yo tengo que valorizar cada uno de todos los activos por separado y ese valor razonable reconocerlo inicialmente, que era lo que discutíamos el martes. Muchos en el desafío contestaban, oye, es que estas empresas se fusionaron y reconocieron por el fair value al principio el valor del activo. Sí, lo que queremos es encontrar a alguien que mida por el fair value después de eso, ocupe el modelo de revaluación posteriormente a. ¿Sí? Todo el exceso que yo pague sobre el activo medido a valor razonable y los pasivos medidos a valor razonable, es decir, el patrimonio medido a valor razonable, se va a reconocer como el goodwill. ¿Sí? Cuando tú desarrolles internamente los activos, voy a distinguir 2 fases, la de investigación y la de desarrollo. Y cómo contabilizar esto es bien simple. Así. La fase de investigación, todo lo que consuma, materiales, mano de obra, depreciación del equipamiento, amortización de otros intangibles como software para controlar el frío. Imagínense el desarrollo de una vacuna para el coronavirus. Chao. Todo en la fase de investigación, gasto. Cuando pase a la fase de desarrollo, entonces en ese momento empiezo a capitalizar todos los costos y de ahí crece hasta que quede operativo. ¿Se entiende? Pero para entrar a la fase de desarrollo hay que justamente listar las 6 cosas que mostrábamos con Recalcín. Que tú tienes a los especialistas para lograr esto, la maquinaria, el personal, etc. Que realmente hay intenciones de lograrlos. Que tú sepas cómo vas a ganar plata con esto, si es por el uso o por la venta de una patente, de una licencia, de un copyright, etc. Tú sabes cómo va a ganar la plata, o sea, hay un canal, yo lo vamos a vender, no, nos vamos a ahorrar los arriendos, pero de alguna forma tú sabes cómo va a ganar esa plata. Tú tienes plata para terminar el proyecto. Fundamentalmente ahí es que tenga recursos financieros, técnicos, legales, etcétera, pero que haya plata para eso. Y además que tú puedas cuantificar cuánto dispusiste para el proyecto, que era algo que no pasaba con los pases de los jugadores de fútbol. Me es imposible saber cuánto me gasté en Ángelo Enrique. Ya, bueno, entonces no se puede medir. ¿Se entiende? Si cumplo estas 6 cosas, entonces de ahí en adelante capitalizo todos los costos para dar lugar a un activo intangible. ¿Sí? Nunca en la vida voy a reconocer ni las marcas que le hemos dado duro, ni la plusvalía, por ejemplo. La plusvalía solamente surge
de la combinación de negocios. Entonces hay algunas veces que a mí me sangran los ojos a ver ciertos estados financieros que dice plusvalía comprada. La plusvalía siempre es comprada, jamás puede generarse la plusvalía por desarrollo interno. Ni las marcas, ni las listas de clientes, ni las cabeceras o como enunciados exitosos que tengan alguna revista o algunos sellos. Chao. Los pases de los jugadores de fútbol en teoría podría, en la práctica nadie reconoce por desarrollo interno. Las páginas web, única y exclusivamente si yo vendo cosas o genero otro tipo de beneficios a través de la página. Si es un catálogo que decíamos en la clase anterior de publicidad, chao, puro gasto. ¿Sí? Por eso que fíjense, lo que discutíamos harto con Azul Azul, cuando están en las ligas menores, ¿cuánto pasan a la fase de desarrollo? Cuando lo vendo. Ah, ya, pues está claro. Para el equipo que lo desarrolló, ¿cuánto vale? 0. 0. Y para el equipo que lo compró, lo El que pase. pagó. ¿Se entiende? Entonces uno dice, pero el mismo jugador, porque miren que ayer estaba en este equipo y mañana está en el otro. O sea, el activo, el jugador o el pase del jugador vale, ojo, quiero hacer hincapié en que es el pase del jugador, no es el jugador lo que estoy contabilizando, es el derecho a que juegue, a que imprima las camisetas, a que cobre los derechos de TV, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú dices, oye, vale lo mismo ayer y hoy día, sí, pues, pero en los estados financieros de ayer no valía nada, en los de hoy día vale algo porque pagué, entonces es cuantificable. Ayer no sabía cuánto había invertido en el jugador. ¿Entiendes? Entonces, eso hace una diferencia significativa. Entonces, por eso que hay otras cosas que uno dice, oye, mira, si yo doy costos, por ejemplo, es clásico que las empresas automotrices y sobre todo dan ciertos regalos. O sea, a mí me pasaba con un cliente que decía, oye, pero mira, yo les digo que les voy a pagar el permiso de circulación, la patente, etcétera, en Valdía. Eso podría estar generando una relación comercial, un intangible, o no. ¿Sí? ¿Qué pasa si no vuelve nunca? Si en el fondo quizás lo que te importa es que el precio sea bajo nomás. Entonces podría ser que todos los puntos de fidelización, los costos de regalo, etcétera, tienen que ser gastos. Porque te es imposible probar los 6 puntos. ¿Se entiende? Entonces tú dices, no, ¿qué tengo? Tengo datos del cliente, ya, una base de datos o una lista de clientes fidelizados no puede ser reconocida por generación interna, puede ser reconocida en una combinación de negocios. Si yo voy y le compro esos datos a alguien, es por adquisición. ¿Se entiende? Entonces, tú no puedes separarlo de otros activos, funciona en conjunto. Ah, ya, la identificabilidad se cae. Y no es claro que tenga beneficios económicos futuros. Y aparte tú dices, ¿y cuánto te costó? Muy poco. Alguien dijo que es gratis tomar el root. Ya, pues entonces no, contablemente no puedo reconocer que valga más que 0. ¿Se entiende? Aunque la empresa le saque mucho flujo a eso, pero contablemente tiene esa limitante. ¿Se entiende? Y entonces, por ejemplo, regalías mineras. Oye, es que yo te pago royalties durante tanto tiempo al Estado por extraer esto. El Estado no está seguro si uno va a seguir extrayendo, eso depende del precio del commodity, no es claro que yo pueda contabilizar ese activo intangible. Y eventualmente, y esto se discutió en el consejo del ISV para determinar la IFRS, alguien dijo, mira, tú pones un cartel de publicidad, oye, pintaste una micro, o tú pusiste un cartel en la mitad de una autopista. ¿Eso será una propiedad planta de equipo o un activo intangible? ¿Qué creen ustedes? Si tengo un cartel gigante en la mitad de la autopista por un punto premio, ¿es un activo intangible o es una propiedad planta de equipo? Profe, ¿puede ser que se separe un poco? ¿Cómo? Es que, bueno, en sí como la estructura, porque por ¿Ya? ejemplo, ya, pues si la estructura, si yo tengo la estructura y se lo arriendo a otro, podría ser una propiedad de inversión. Como ¿Ya? y cualquiera puede poner su cartel. Pero ¿Ya? en el caso de como un activo intangible, obviamente uno no puede medir como lo que te puede generar ese cartel. Pero entonces, ¿qué es lo más?
¿Por lo físico o por lo no físico? Hay que decisión de la empresa, supongo. Bueno, por eso que esto fue una polémica, o sea, algunos consejeros estuvieron a favor de una cosa y otros consejeros a favor de otra cosa. Lourdes. Profe, no debería ser una app porque depende de otros activos. Depende de los clientes que pasen, de la carretera. ¿O no? Igual que lo intangible, ¿o no? Es un activo intangible, bro. No, porque se supone que no es separable. Sí, pues no es separable. Pero yo veo el cartel, está separado de los otros carteles de una empresa de publicidad, pues, ¿no? Sí. Ignacio. Yo creo que es un intangible porque más que el valor como del material del cartel o de lo que es, el valor está más en la posición y en aspectos no físicos al final. No es, su valor no radica en lo material, sino en lo que representa y lo que puede, como el potencial que tiene a ser visto por las personas que transitan. Es cierto, suena razonable al menos un punto previo. ¿Alguien tiene una opinión contraria a eso? ¿No? Bueno, Es lo que, cierto profe, es... Ajá. si es que está siendo ocupado como para mostrar la marca por la carretera, no me está generando como ningún... Para hacer activo intangible, es como si yo hago una página web y en la que muestro un catálogo. No sería lo mismo porque en verdad no estoy vendiendo. Ah, pero wait, eso es si lo construye la empresa, por eso quería que discutieran, si alguien me hubiera dicho que es un gasto, porque es publicidad, es una de las razones. Otros consejeros dijeron algo distinto, dijeron, no, pues mira, tú eres una empresa que se dedica a entregar publicidad, no sé, JCD Cox. Entonces, JCD Cox dice, oye, mira, yo le arriendo esto, le entrego el servicio de publicidad a otras empresas, entonces tú eres Coca-Cola, tú eres cualquier empresa, publicita en mis carteles. Ya, perfecto. Entonces, tú podrías decir, sí, pues, pero yo lo puedo comprar, perdón, yo lo puedo tocar y además estoy generando el servicio que se entrega ahí. Y entonces la posición vale súper poco comparado con los materiales que está ahí o es difícil de medir. Entonces, si hay algo de intangible, es súper difícil de cuantificarlo. Por lo tanto, lo más cuantificable es lo tangible y por lo tanto una propiedad planta equipo. ¿Qué es lo que terminó diciendo el Consejo? Pero aún así hubieron hartas opiniones en contrario. O sea, si hay algo que genera una división gigantesca, es justamente eso. Profe, puede ser que el cartel en sí sea la propia planta equipo, pero el contenido del cartel sea un activo intangible. Pero ¿cuánto cuesta ese intangible? No sé, por lo que costó hacerlo, o pagarle a alguien para que te lo haga. Casi nada. Sí. ¿Entiendes? Entonces, comparado con la infraestructura del cableado, las luces, obviamente el metal, todo es muy poco. Pero por eso que deberían estar divididos, no hay una solución concreta. La norma dice PPE, pero algunos consejeros estuvieron en contra y decían, oye, tú pintaste un cartel en una micro, aunque yo puedo comprar la micro, eso no es el activo, es por donde pasa la micro, es la posición que tiene. Entonces, si está más arriba, si está más abajo, eso hace la diferencia. Así que eso podría ser perfectamente un intangible. No creo que haya una única respuesta en este caso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Chao, Chao, profe. profe. Profe, que nos vemos. Chau, chau.